Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, con mucha energía y listos para descubrir algo nuevo. Y hoy, amigos míos, tenemos un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en las redes sociales, un tema que preocupa a muchos fanáticos y que sinceramente, a mí también me generó algo de inquietud: las manchas en la cara de Can Yaman. Sí, lo escucharon bien. El guapísimo actor turco, ícono de telenovelas y suspiros en todo el mundo, ha despertado la preocupación de sus seguidores debido a algunas manchas que se han notado en su rostro. ¿Qué son? ¿Son peligrosas? ¿Debemos preocuparnos por su salud? Pues en este vídeo vamos a sumergirnos a fondo en este tema. Vamos a analizar las imágenes, a investigar lo que se dice, a entender las posibles causas y, sobre todo, a calmarnos un poco y a mantener la calma, porque, como siempre, lo más importante es la salud y el bienestar de Can Yaman. Así que agarren sus palomitas, sírvanse un cafecito o té, acomódense bien y prepárense para un vídeo informativo y, por supuesto, lleno de comentarios y especulaciones, como nos gusta a nosotros. Y no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ya saben, un clic al botoncito rojo, activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos y así estarán al día con todo lo que sucede en el mundo del espectáculo, especialmente en lo que respecta a nuestros ídolos turcos. Y ahora sí, vamos a ello. Bien, para empezar, ¿de qué manchas estamos hablando? Bueno, para quienes no estén tan al tanto, en las últimas apariciones públicas de Can Yaman, sobre todo en fotografías y vídeos recientes, se han podido apreciar algunas manchas en su rostro, principalmente en la zona de las mejillas, la frente y alrededor de la boca. Estas manchas son de color marrón claro, y aunque a veces son sutiles, en otras ocasiones son más evidentes, sobre todo bajo la luz directa. La intensidad y visibilidad de estas manchas varían según la iluminación, el ángulo de la cámara y posiblemente el uso de maquillaje. En algunas imágenes apenas se perciben, mientras que en otras resaltan ligeramente, generando curiosidad y preocupación entre los fans. Las redes sociales, como era de esperarse, explotaron en comentarios. Algunos fans expresaron su preocupación genuina, preguntando por la salud de su ídolo. Otros se preguntaron si se trataba de alguna enfermedad, especulando sobre posibles diagnósticos y tratamientos. Algunos incluso sugirieron que podría ser un efecto del maquillaje utilizado en sus proyectos, buscando una explicación menos alarmante. Sin embargo, también hubo quienes restaron importancia al asunto, afirmando que es completamente normal que la piel cambie con el tiempo y que el rostro de Can Yaman sigue siendo igual de atractivo. Estas opiniones, aunque válidas, a menudo ignoran la preocupación subyacente de los fans, quienes desean lo mejor para su ídolo y se preocupan por cualquier cambio en su bienestar. La diversidad de reacciones refleja la gran variedad de personalidades y perspectivas dentro del fandom. ¿Pero qué pueden ser estas manchas? Bueno, hay varias posibilidades, y es importante analizarlas con cuidado y sin sacar conclusiones precipitadas. Es crucial recordar que no somos dermatólogos ni médicos, y que cualquier diagnóstico definitivo debe provenir de un profesional. Nuestra labor aquí es informativa, basada en conocimientos generales y en lo que se sabe sobre las condiciones de la piel. La primera posibilidad, y quizás la más común, es que se trate de ** manchas solares **. El sol, amigos, es nuestro amigo y enemigo a la vez. Nos da vitamina D, nos alegra, pero también puede dañar nuestra piel, sobre todo si no nos protegemos adecuadamente. La exposición prolongada al sol sin protección solar, especialmente en áreas como la cara, puede provocar la aparición de manchas, conocidas como lentigos solares o manchas de la edad. Estas manchas suelen ser de color marrón claro u oscuro y aparecen en zonas expuestas al sol, como la cara, el cuello, los brazos y las manos. Can Yaman, como figura pública que viaja constantemente, rueda en exteriores, y pasa tiempo al aire libre durante promociones y eventos, podría ser propenso a este tipo de manchas. La frecuencia de sus viajes a lugares con alta radiación solar, combinada con la falta de protección adecuada, podría ser un factor relevante. El tratamiento para las manchas solares incluye cremas despigmentantes, peelings químicos y, en casos más severos, tratamientos con láser. La prevención, sin embargo, es clave, utilizando protector solar diariamente y evitando la exposición solar prolongada, especialmente en las horas pico. Otra posibilidad es que se trate de ** melasma **. El melasma es una condición de la piel que provoca manchas oscuras y descoloridas, generalmente en la cara.
A diferencia de las manchas solares, el melasma suele ser causado por cambios hormonales, aunque también puede ser desencadenado por la exposición al sol, factores genéticos o ciertos cosméticos. Es más común en mujeres, especialmente durante el embarazo, pero también puede afectar a hombres. Se manifiesta como manchas irregulares, de color marrón oscuro, que suelen aparecer en la frente, las mejillas y el labio superior. Si Kan-Yaman tuviera melasma, la situación requeriría un tratamiento específico supervisado por un dermatólogo. Este tratamiento podría incluir cremas con hidroquinona, ácido retinoico o ácido acelaico, así como peelings químicos y, en algunos casos, láser. El melasma, al ser una condición hormonalmente influenciada, puede ser más difícil de tratar que las manchas solares, y a menudo requiere un enfoque a largo plazo. También podría ser que se trate de cicatrices de acné ***. El acné, como sabemos, puede dejar cicatrices, y estas cicatrices pueden presentar diferentes formas y colores, incluyendo manchas oscuras, rojas o incluso hundimientos en la piel. Si Kan-Yaman ha tenido problemas de acné en el pasado, es posible que estas manchas sean el resultado de cicatrices postinflamatorias. La severidad de las cicatrices depende de la gravedad del acné, la manipulación de las lesiones y la predisposición genética del individuo. El tratamiento de las cicatrices de acné varía según su tipo y severidad, e incluye cremas con retinol, peelings químicos, microagujas y tratamientos con láser. Es importante destacar que la prevención del acné y la adecuada atención dermatológica pueden minimizar el riesgo de desarrollar cicatrices. Otra posibilidad, aunque menos probable, es que se trate de alguna *** reacción alérgica o irritación en la piel ***. El uso de productos cosméticos o tratamientos dermatológicos, ya sea para la piel o el afeitado, podría haber provocado alguna reacción que se manifiesta en forma de manchas. La piel de algunas personas es más sensible que la de otras, y ciertos ingredientes en los productos pueden causar irritación, enrojecimiento, picazón y, en algunos casos, hiperpigmentación postinflamatoria, que se manifiesta como manchas oscuras. Si este fuera el caso, la solución sería identificar y evitar el producto que está causando la reacción y consultar a un dermatólogo para obtener un tratamiento adecuado que alivie los síntomas y restaure la salud de la piel. Finalmente, y es importante mencionar esto para descartar cualquier alarma innecesaria, también podría tratarse simplemente de ***pecas ***. Las pecas son manchas pequeñas y redondas de color marrón claro que son comunes en personas con piel clara, y que se intensifican con la exposición al sol. Son resultado de una mayor producción de melanina en ciertas áreas de la piel. Si Kan-Yaman tuviera pecas, no sería motivo de preocupación médica, sino una característica natural de su piel. Es importante diferenciarlas de otras manchas, ya que las pecas, a diferencia de otras lesiones cutáneas, suelen ser simétricas y no presentan cambios significativos en tamaño o forma. Ahora bien, ¿qué dicen los expertos? Pues en este momento, la opinión de los expertos es que es muy difícil determinar la causa exacta de estas manchas sin una evaluación médica directa. Es decir, necesitamos un diagnóstico profesional para saber realmente de qué se trata. Un dermatólogo, a través de una consulta, un examen visual y, si es necesario, pruebas adicionales, podría determinar la causa de las manchas y recomendar el tratamiento adecuado. La autodiagnosis es peligrosa y puede llevar a tratamientos ineficaces o incluso perjudiciales. La consulta con un especialista es la única forma de obtener un diagnóstico preciso y un plan de tratamiento adecuado. ¿Y Kan-Yaman? ¿Ha hecho alguna declaración al respecto? Hasta el momento, no ha habido ninguna declaración oficial por parte del actor ni de su equipo de representantes. Esto, por supuesto, ha alimentado aún más la especulación y la preocupación entre sus seguidores. El silencio en estos casos puede deberse a múltiples factores. Puede ser que Kan-Yaman prefiera mantener su vida personal en privado, no deseando compartir detalles de su salud con el público. También podría estar consultando a especialistas en privado, buscando el mejor tratamiento sin exponerlo a la atención mediática. O simplemente podría no considerar necesario emitir una declaración pública sobre un tema que considera personal y no relevante para su carrera profesional. Sin embargo, es importante destacar que el silencio de Kan-Yaman no necesariamente significa que haya algo grave. Podría estar simplemente tomándose el asunto con calma, consultando a un dermatólogo en privado, o tal vez simplemente no siente la necesidad de hacer ninguna declaración pública sobre el tema. La privacidad es un derecho y es importante respetarlo, especialmente cuando se trata de temas de salud.
Presionar a una persona para que revele información personal puede generar incomodidad y ansiedad, y no es lo que la mayoría de los fans desean. Lo que sí es seguro es que la salud de Can Yaman es lo más importante. Si estas manchas son producto de una condición médica, es fundamental que reciba el tratamiento adecuado para que pueda estar bien y sentirse cómodo con su piel. Y es aquí donde entramos nosotros, los fans. Es importante apoyar a Can Yaman, enviarle mensajes de cariño, y sobre todo, no generar pánico ni especulaciones innecesarias. El apoyo incondicional es crucial en momentos como este. En lugar de alimentar rumores, debemos centrarnos en mostrar afecto y comprensión, respetando sus decisiones y privacidad. En este punto quiero hacer un llamado a la calma. Las manchas en la piel pueden ser causadas por muchas razones, y la mayoría de ellas son tratables o al menos controlables. No hay que asumir lo peor. Es mucho más probable que se trate de algo común y corriente, como manchas solares o pecas, que de una enfermedad grave. La exageración y el dramatismo solo empeoran la situación. Es fundamental mantener una perspectiva realista y evitar sacar conclusiones basadas en la especulación. Lo más importante es que Can Yaman se cuide, que acuda a un profesional si es necesario, y que se sienta bien consigo mismo. Y nosotros, como sus fans, debemos apoyarlo en este proceso, independientemente de cuál sea la causa de estas manchas. Nuestro apoyo debe ser incondicional, basado en el respeto y la admiración por su trabajo y su persona. En cuanto a la especulación sobre el uso de maquillaje, es posible que Can Yaman utilice maquillaje para cubrir o disimular las manchas en ciertas situaciones, como en rodajes o eventos públicos. Sin embargo, esto no significa que esté ocultando algo grave. El maquillaje es una herramienta común en el mundo del espectáculo, y es completamente normal que los actores y actrices lo utilicen para mejorar su apariencia. El uso de maquillaje es una práctica común en la industria del entretenimiento, y no debe interpretarse como un indicio de problemas de salud. Es parte del trabajo y no hay nada de malo en ello. Lo que sí debemos tener en cuenta es que en cualquier caso, la imagen de Can Yaman no se ve afectada. Su belleza, su carisma, su talento y su profesionalismo siguen intactos. Y eso es lo que realmente importa. Las manchas en la piel no disminuyen su atractivo ni su valía como actor. Su talento, su dedicación y su personalidad son lo que lo hacen único y especial. Así que amigos, en resumen, las manchas en la cara de Can Yaman son una preocupación legítima, pero no debemos dejarnos llevar por el pánico ni por la especulación descontrolada. Es importante analizar las posibles causas, ser pacientes y sobre todo, respetar la privacidad del actor. Debemos mantenernos informados, pero sin caer en el sensacionalismo. La especulación desenfrenada solo genera ansiedad y confusión. En última instancia, solo Can Yaman y sus médicos saben la verdad sobre estas manchas. Y lo más importante es que él esté bien y reciba el tratamiento adecuado, si es necesario. Confiar en los profesionales de la salud y respetar sus decisiones es fundamental. Nuestro papel como fans es apoyar y animar, no juzgar o especular. Así que, ¿qué podemos hacer nosotros? Podemos seguir admirando su trabajo, seguir disfrutando de sus telenovelas, enviarle mensajes de cariño y, sobre todo, esperar pacientemente a que él mismo decida compartir la información que considere pertinente. Podemos continuar apoyando su carrera, viendo sus proyectos y celebrando sus logros. Enviarle mensajes de cariño y aprecio es una forma de mostrar nuestro apoyo. La paciencia es clave, esperando que él decida hablar sobre el tema si así lo desea. Hemos llegado al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya resultado informativo y que, sobre todo, les haya ayudado a calmar un poco la ansiedad. Como siempre, es importante mantenerse informados, pero también es crucial mantener la calma y no dejarnos llevar por el pánico. Este vídeo ha intentado abordar el tema de manera responsable y objetiva, sin caer en sensacionalismos. La información proporcionada se basa en fuentes confiables y en el conocimiento general sobre el cuidado de la piel. Quiero agradecerles por ver este vídeo hasta el final. Su apoyo es fundamental para este canal. Y por favor, déjenme sus comentarios abajo. ¿Qué opinan ustedes sobre este tema? ¿Creen que es algo preocupante? ¿Tienen alguna otra teoría sobre las manchas de Can Yaman? Me encantaría leer sus opiniones y discutir con ustedes. La sección de comentarios es un espacio para el diálogo y el intercambio de ideas. Sus opiniones y perspectivas son importantes para enriquecer la conversación.
Y por último pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Suscríbanse para estar al tanto de las novedades y noticias sobre sus ídolos. La campanita les avisará de nuevos vídeos y contenidos. Muchas gracias por su tiempo y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Hasta luego. Y recuerden, lo más importante es la salud y el bienestar de Can Yaman.